Buenos días, ¿me escuchan, por favor? Buenos días, sí, le estamos. Buenos días. Otra vez voy a reemplazar a la licenciada Yolanda porque lo que pasa es que están vacunando en el hospital y ella tiene que trabajar este día sábado. Entonces salió al hospital y me pidió que por favor le reemplazara. Listo, licenciada. José Cabrera le saluda. Buenos días, bienvenida ¿Cómo está? a nuestro tema de estudios. ¿Cómo está? A ver, vamos a ver. Yo creo que no me presenté la otra semana. Soy Iván. Vamos 10. No se le escucha, Lisa, en su micrófono está entrecortado. Ahí me escuchan. Entrecortado, Sí, Lisa. le escuchamos, licenciada. Un poco, no mucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, Lisa. Listo, sí lo escuchamos. Bueno, verán. De 8 a 9 vamos a tener la clase y de 9 a 10 vamos a tener un trabajo. Entonces vamos a iniciar con la clase, que es... A ver... ¿Observan la pantalla? Sí, licenciada, sí estamos observando. Chicos, ya. Bueno, vamos a hablar sobre la administración de medicamentos. Ya, este es el procedimiento a través del cual se proporciona un fármaco a un paciente para conseguir determinado efecto. Es importante tener en cuenta que cada fármaco está preparado para ser administrado por una vía determinada, con el fin de que ejerza su acción de forma más eficaz. El médico es el encargado de recetar al paciente la dosis necesaria. El enfermero o técnico auxiliar de enfermería será encargado de administrar el medicamento. ¿Ustedes cuáles piensan que son las vías de administración de medicamento? Buenos días, licenciada. José le saluda. Buenos días. Para suministrar este medicamento, ¿Cuál piensa usted que son las vías para administrar medicamentos? Licenciada, si me escucha, lo que pasa es que está interrumpida la frecuencia. Sí, sí le escucho. Para suministrar medicamentos es por vía oral, por vía intravenosa, a través de sueros y a través de medicamentos corporales. Sucesivamente, licenciada, me corrige si estoy bien y si estoy pues mal, pues, me disculpan. Exacto, vía oral. Sí, exacto, está muy bien. Vía oral, vía sublingual, todo eso. Bueno, vamos a ver las pautas generales para la administración segura de medicamentos. Estas pautas para toda la administración de medicamentos, ya sea oral, intramuscular, intradérmica. Entonces, tenemos como primer punto que la administración de los medicamentos por vía parenteral, oral, respiratoria, tópica o local. Segundo, administrar el fármaco correcto. Para esto vamos a comprobar por lo menos 3 veces al sacarlo del recipiente, al prepararlo, antes de administrarlo, verificar la fecha de vencimiento del fármaco. Administrar el fármaco al paciente correcto es comprobar siempre la identificación del paciente, preguntarle nombre y apellido. Cómo es su nombre, en caso de que el paciente confuso en cómo hablar con los acompañantes. Siempre tenemos que administrar la dosis correcta. Es comprobar 2 veces la dosis farmacológica en caso de parecer inapropiada, confirmar. Administrar el fármaco por vía correcta es que cada medicamento debe
administrarse por la vía indicada. Cada vía tiene diferentes tipos de absorción. Uno como personal debe asegurarse de que la vía de administración es la prescripción. Administrar el fármaco. ¿Sí me están escuchando? Denme 2 segundos. Licenciada, el problema es que sale interrumpido. El internet está mal. Y los demás o están mal. Se le escucha entrecortado. Ya. ¿Saben qué? Vamos a hacer un trabajo porque creo que de esto se van a demorar. Viendo el internet. No sé qué pasa con mi internet. A ver. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla. Ya. Sí. Ya. Ustedes van a hacer un trabajo que se llama de investigación de vaginal, todo esto, vaginal, tópica, por sonda vesical y parenteral. Van a buscar lo mismo que yo les estoy dando. Equipo, procedimiento y, a ver, equipo, procedimiento y, ¿cómo es? Ventajas, desventajas, principio, o sea, cómo se da la absorción de este medicamento y las complicaciones. ¿Me escucharon? Licenciada, mil disculpas que no se le escuchó. Yo solo le escuché la última investigación vaginal. Eso lo escuché. Ya, a ver. Van a realizar una investigación de vaginal, tópica por sonda vesical y parenteral. De esto debe tener procedimiento, ventajas, desventajas, principio y contraindicaciones. Licenciada, me repite, trabajo de investigación vaginal tópica por sonda vesical. ¿Y qué más dijo? Aquí, lo que les estoy subrayando en la pantalla. Vaginal, tópica por sonda vesical, parenteral. Disculpa, es que no se observa nada en la pantalla. No se observa. Ay, perdón. Ahí, a ver. Ahí. Negativo. Creo que es mi internet. Bueno, ya. Vaginal, tópica por sonda vesical, parenteral. ¿Me escucharon? Les repito. Ya. De eso van a investigar los objetivos, ventajas, desventajas, conceptos, principios y contraindicaciones. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Lice. Ya. Este trabajo. Ya, ese trabajo me van a subir a la plataforma. Yo justo ahorita les voy a abrir la plataforma para subir. Creo que mi internet es malo, por eso les mando el trabajo rápido. Bueno, el trabajo sí es largo, por eso les doy bastante tiempo, porque tienen que buscar los principios, objetivos, desventajas, complicaciones, el procedimiento y el equipo que se utiliza para esto. No
se olviden que la bibliografía tiene que ser bien colocada, que se califique también la bibliografía, la presentación. Licenciada, le puedo pedir un favor, si me puede enviar lo último de la investigación, que no se le escuchó nada, no sé si los otros compañeros escucharon, que me ayuden, por favor. A ver. En este chat no vale mandar mensajes. Les repito hasta que me escuchan. Entonces, a ver, van a hacer la investigación de las vías de administración vaginal, tópica, por sonda vesical y parenteral. De esto deben sacar el concepto objetivo, ventajas, desventajas, el equipo, el procedimiento que se realiza y las complicaciones. También deben sacar los principios, o sea, cómo se da por vía fisiológica toda esa administración de medicamentos. Eso. ¿Me escucharon o repito? Sí se le escuchó, gracias. Ya. Exacto. Tienen entonces, son las 8:30. ¿Creen que 40 minutos está bien o más? Porque son 4 tópicos. Es bastante lo de investigar. Me creo que, licenciado, que quedó ese trabajo para cargarlo en la plataforma, creo que es bastante. Ya, exacto. Exacto, por eso les digo que es bastante de investigar. Y en la próxima clase deben estar preparados porque yo escojo a una persona y él me expone de lo que sea. Tienen que estar preparados. Listo, licenciado. No entonces les voy a dar 40 minutos. Yo voy a estar conectada. Cualquier inquietud, cualquier duda, me avisan. Ya voy a abrir en la plataforma la opción de entregar trabajo para que suban ahí. Listo, chicos. Licenciada, disculpe una pregunta, por favor. Ya. El tema que usted nos dicta, vaginal, tópica, por sonda vesical, parenteral, ¿es un solo tema o son varios temas? Porque no se le logra entender, tiene un pésimo internet. Son varios temas. Son varios temas. Un tema es vía de administración vaginal, otro tema es vía de administración tópica, otro tema es vía de administración por sonda vesical. Tienen que investigar por separado. Y otro tema es vía de administración parenteral. Parenteral, exacto, sí. Tienen que investigar por separado. O sea, ¿es un archivo separado o en un solo archivo todo? No entiendo. A ver, la investigación es en un solo archivo. Me presenta en PDF todo, pero al rato de investigar en Google, usted entra, pone vía de administración vaginal y le va a salir un tema. Tiene que leer y ahí completa. Luego va a poner vía de administración tópica y luego va a leer de nuevo, completa y todo eso. Ah, por favor, no me pega, porque yo paso por un cuando tienen que analizar y de ahí pasar todo el archivo. ¿Se le puede realizar en PowerPoint la presentación de los temas? Porque 40 minutos me parece muy poco, porque son 4 temas y cada tema debe tener todos
los Sí, pasos eso que les nos estoy dictó. diciendo. Eso les pregunté. ¿40 minutos está bien? O entonces les doy 50 minutos. Tienen hasta las 10 para realizar eso, para que la próxima clase me expongan. ¿Está correcto? Hasta las 10 me parece bien y para las Ya, otras clases ponele, por favor. exacto. La otra clase, entonces se preparan bien para la otra clase. Yo, por favor, escojo a cualquiera y me exponen. Cualquier inquietud, cualquier duda, voy a estar conectada. Me avisan. Licenciado, Sí, coméntame. una pregunta, ¿qué es Sí, basical o vesical? sonda vesical. Ah, ya, B, ya, con listo. E, vesical. Listo, licenciada. Dice, Sí, en eso de la vía parenteral encuentro otras vías. También le pongo eso, solamente le pongo lo que es la vía parenteral, porque dentro de la vía parenteral encuentro otras que dice que se encuentra la vía intradérmica, la sub... sí. Esas también son subtópicos. Está la intradérmica, la subcutánea, intramuscular, intravenosa. Esas también les coloca como subtemas. Ya. Ya. Licen, buenos días. Una pregunta. Sí, 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 sí. Las ventajas y desventajas es de cada tema. Claro, de cada tema. Ya, gracias. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Creo que ya son las 10 de la mañana y vamos a ir esperando que creo que el resto se vaya conectando. Tal vez si alguien más faltaba para poder, recuerden que el día de hoy tienen la evaluación final. Está ya por completarse ya en la plataforma. A las 10:20 está planificada la evaluación. Hasta las 10:20 vamos a tener, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta o algo, vamos a poder responder, ¿sí? Entonces, vamos a esperar un ratito de pronto hasta que todos logren conectarse y ya vamos a ir con alguna pregunta que tengan en cuanto a la evaluación que van a dar hoy. Recuerden que es del primer módulo de primeros auxilios. Entonces, esta evaluación va desde el primer tema, desde la primera clase, desde los conceptos básicos hasta la última clase que se vio manejo de intoxicaciones. Chicos, ¿cómo están? Vamos a ir empezando ya. Vamos a tomar lista y importante que voy a nombrarles según tengo una lista del fin de semana, pero si me olvido de alguien, que por favor me avisen, sí, por favor. Eh, Albán Raúl, Andrade Carmen,
Benavides. Presente. Cabrera José Miguel. Presente, licenciada, buenos días. Buenos días, gracias. Caicedo Yasmín. Caiza Pablo, no, él es de entre semana. Carrillo Gladys. Castro Gina. Ceballos Valeria. Chávez Ángela. Presente. Gracias. Chinchi Adriana. Cuyán Adriana. Gómez Silvia. Huashpa Joana. Hinojosa Nayeli. Las Luisa Brittany. Lema Joana. Machado Laura. Presente. Gracias. Mollón Edwin. Núñez Luis Ángel. Pacha Lisette. Presente. Gracias. Pazmiño Rodrigo. Pineda Cristian. Rivera Ángel. Tul Yanela. Vargas Paola. Zúñiga Alison. No. ¿Alguien más que no le haya nombrado? Le dicen buenos días, a mí sí me nombró, pero se me colgó la llamada. Adriana Chinchi, por favor. Ya. Listen, buenos días. A mí también no me sé a contestar. Joana Lema. Ya. Todos ustedes son los del fin de semana. ¿Están todos los que asisten todos los fines de semana? Licenciada, buenos días. Carlos Sixto también no está en la lista. Así es, de la otra lista. Regáleme sus apellidos. Señor Sixto. Sixto González. ¿Sus nombres? Carlos. Listo, gracias. ¿Alguien más? Gracias. Nadie más. Ya, listo, chicos, ahora sí. La evaluación la vamos a dar de 11:20 a 12 del día, ¿ya? Ya para terminar. Así que vamos a ir viendo ahorita el tema que nos sigue, que es ya parte de APH, así que voy a compartir la presentación. Les vuelvo y les repito, no sé si de pronto para la evaluación tienen alguna pregunta, todo está bastante claro. Si no, ya continuamos directamente con el tema con la clase de hoy.
Listo, entonces vamos a continuar, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la evaluación del paciente. Y ya veníamos conversando del tema de la evaluación del paciente, en donde es importante que recordemos que vamos ahora a dividir nuestra evaluación del paciente en dos, una evaluación rápida y una evaluación completa. Recuerden también cuando vimos en primeros auxilios que nosotros llegábamos, ¿no es cierto? Hacíamos ABDI y luego hacíamos A, B y C, pero lo hacíamos pronto. Ahora vamos a dividir esta evaluación de mi paciente, la vamos a dividir en dos. Vamos a hacer una evaluación rápida de 15 segundos en la que yo voy a valorar que mi paciente esté consciente, que respire y que su corazón lata. Entonces es una manera fácil que nos permite a nosotros darnos cuenta que tengo todavía paciente. Por eso es que normalmente cuando nosotros aprendemos es, primero cuando llega usted a su paciente, primero asegúrese de que esté el paciente consciente, evaluando el estado de conciencia, de que su paciente respire y que su corazón late. Entonces, consciente, respire y late, ¿sí? Para que usted se acuerde siempre de la evaluación rápida de la de 15 segundos, que es consciente, respira y late. ¿Cómo valoraba el estado de conciencia? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer con el ABDI. Alerta, verbal, dolor e inconsciencia. ¿Para qué me sirve este ABDI a mí? Para valorar el estado de conciencia de mi paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo veía yo, no es cierto? Voy a ver si cuando yo llego y le hablo sin que yo le diga nada a mi paciente, él empieza a hablar conmigo, empezamos a conversar, empieza a contarme que le acaban de robar y que le acaban de golpear o lo que sea que haya pasado, ese es un paciente que está alerta, ¿ya? Y de igual manera, si no me responde, no está alerta cuando yo llego, lo veo como dormido, voy a pasar a la V de una respuesta verbal, ¿sí? En donde yo le voy a hablar a mi paciente y le voy a decir, señor, me llamo Andrea, sé primeros auxilios, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces él le va a decir, ahí va a despertarse, ¿no? Y le va a decir, sí, por favor, ayúdeme, me acabo de desmayar, me acaban de robar o lo que le haya pasado. Si es que no tengo una respuesta a la A de alerta, a la V de verbal, voy a pasar a la D de dolor, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde hacía yo el estímulo doloroso? Tengo diferentes lugares en donde voy a poder hacer este estímulo doloroso. Puedo hacerlo en la parte del músculo junto a mi hombro, ¿sí? O también puedo hacerlo en el esternón, hacer una ligera... Licenciada, una preguntita. Sí, dígame. Licenciada, supongamos que en este caso todos los pacientes toque un paciente que sea sordo, mudo, no escuche, en ese caso, ¿cómo se harían esas consecuencias? Porque creo que a veces pasa eso. Ya, si tenemos un paciente que no, que es sordo, ellos tienen su lenguaje de señas, ¿sí? Entonces, obviamente, valorar la función de que yo le hable a mi paciente y yo no voy a tener una respuesta verbal de él, sino tal vez en lenguaje de señas él me va a responder y voy a tener una respuesta. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo no sé lenguaje de señas. Usted puede escribirle en una hojita, si está consciente, obviamente, ¿no? Que señor, me llamo Andrea, quiero ayudarle o permítame ayudarle, ¿no? Entonces él incluso se va a tranquilizar y va a saber que usted le va a ayudar, ¿sí? Obviamente no hay otra forma de valorarlo, por decir así, porque no todos nuestros pacientes vamos a tener estas indicaciones especiales. En ellos, recuerden, lo que yo estoy valorando en mi paciente es la función neurológica. Una persona con discapacidad auditiva o discapacidad verbal, ellos no quiere decir que su capacidad neurológica, que su cerebro no responde, sino ellos tienen otro tipo de patología que no les permite expresarse como una persona que no tenga esta discapacidad. Entonces, al momento de que usted valora a su paciente, que el paciente, cuando usted se acerca a su paciente y él abre los ojos y le mira a usted, tal vez usted dice, chuta, pero no está hablando.
pero el hecho de que haya abierto los ojos, de que le siga con la mirada, o que tal vez trate de comunicarse y no pueda, me está indicando que yo tengo un paciente que está consciente, ¿sí? Ahora, yéndonos, avanzando a la I de un paciente inconsciente, usted le hace el mismo estímulo, a los mismos, como un paciente con discapacidad, como a un paciente sin discapacidad. Si el paciente no responde a ninguno de los estímulos anteriores, es que mi paciente está inconsciente, ¿sí? Es la única variación que tendríamos con ellos. Recuerden que el ABDI, el ABDI lo que va a valorar, la mnemotecnia me ayuda a mí a recordar que yo voy a valorar el estado de conciencia de mi paciente, ¿sí? La respuesta que tiene el cerebro de mi paciente. ¿Alguien más tenía Gracias, otra licenciada, pregunta? por sacarme de la duda. Ya, Gracias, listo, licenciada. listo. ¿Nadie más? Listo. Respira, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a evaluar en mi paciente para ver si respira? Recuerden del OES, ¿no es cierto? El observo, escucho y siento. ¿Qué voy a observar? Voy a observar la expansibilidad torácica, voy a escuchar la entrada y la salida del aire y voy a sentir el vapor, ¿no es cierto?, de la respiración de mi paciente. Y el late, yo lo voy a hacer rápidamente, voy a valorar el pulso carotidio, ¿sí? Siempre la recomendación aquí es valorar el pulso carotidio en mis pacientes porque mi pacientito me va a... mi pacientito, más bien, al hablar de pulso carotidio, perdón. Al hablar de pulso carotidio, recordemos que el pulso carotidio es el último en perderse, ¿sí? Es por eso que la recomendación aquí es que usted llegue y evalúe estos 3 parámetros y lo más pronto, por eso lo dice en 15 segundos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a llegar, señor, ¿me escucha? Y usted puede ir enseguida, ¿no? Es una persona que está recostada en decúbito dorsal, está recostado boca arriba. Entonces, cuando usted llega y le dice, señor, le encuentra como que estuviese dormido, ¿no? Señor, ¿me escucha? Le voy a ayudar. Usted ya está evaluando conciencia. Enseguida usted va a mirar si la persona respira o no y sus dedos van a ir enseguida a topar el pulso carotidio, ¿sí? En eso usted hace un conjunto. Usted va a hacerlo en 15 segundos, estos tres procedimientos en conjunto, ¿sí? Es por eso que es una evaluación rápida. Vamos a ir viendo cuando veamos reanimación cardiopulmonar que el tiempo es un factor muy importante y esta evaluación rápida es muy, muy importante porque al momento que usted va a llegar y usted, señor, me escucha, ¿qué le pasó? Le voy a ayudar. Usted le topa el pulso y la persona no tiene pulso. Sí, le dicen a usted, no, ahorita se acaba de desmayar, o usted le vio que se desmayó. Entonces usted llega y le ve que no tiene pulso, es un paciente y que no tiene pulso y no respira y está inconsciente. Voy a estar frente a un paciente en parada cardíaca o en paro cardiorrespiratorio y yo voy a tener que responder, voy a tener que reanimar a mi paciente. Sí, voy a tener que darle RCP y tendré que empezar todo el procedimiento. Sí, es por eso la importancia. Y yéndonos al otro extremo, ¿no? Usted llega no sé, le llaman porque usted es profesional de la salud y le dicen que les ayude, que es una persona que le encontraron, puede ser un indigente, ¿no? Que usted llega y le dicen, no, sabe que nosotros le llamamos a usted que nos ayude porque desde las 5 de la mañana que salí yo a trabajar, sabe que yo le veo al señor ahí acostado y no, ni se mueve ni nada. Entonces usted se acerca a este paciente y va a hacer su evaluación rápida. Lo que usted va a hacer es verle si el paciente está consciente o inconsciente y enseguida vemos si respira y veo si tiene pulso. Usted topa el pulso, la persona no tiene pulso, no respira, cuando usted le hizo los estímulos, verbal, dolor, no respondió. Estoy frente a un paciente inconsciente que no tiene pulso, que no respira y que está ya frío, ¿sí? Está frío, ya está morado, está cianótico. Entonces, esta persona falleció hace tal vez unas 3, 4 horas.
Entonces, también, ¿de qué me sirve a mí hacer esta evaluación rápida? Entonces, usted llega a la escena, llegó con este paciente y lo evaluó. Lo evaluó, llegó al paciente, lo único que hizo usted fue toparle el pulso y ver si respiraba. Entonces, usted no hizo nada, no movió al paciente, no alteró ninguna escena de crimen. Vamos a suponer que era una persona apuñalada, por ejemplo, ¿ya? Que por ahí usted ve que está un arma, un pico de botella o algo por el estilo. Entonces usted, como ya vio que la persona no tiene pulso, no respira y no está consciente, obviamente es una persona que ya falleció. Entonces usted se retira. Ahora ustedes me van a decir, ¿y cuándo sé yo que tengo que reanimarle a mi paciente cuando ya no tiene pulso, pero yo llegué? Es un poco más complejo, pero lo vamos a ir viendo en el módulo de soporte vital. Ahí vamos a despejar este tipo de dudas de qué hago cuando mi paciente no tiene pulso y no respira durante los primeros 15 minutos, por ejemplo, ¿sí? Porque recuerden, y es un dato que ya me adelanto un poquito, nuestro cerebro puede sobrevivir de 3 a 5 minutos sin oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, es una persona que le dio un infarto, ¿ya? Que nadie lo atendió, es una persona que cuando se dieron cuenta no tenía pulso y no respiraba. Entonces a esta persona yo lo vi enseguida, pues es una persona candidata para yo poder reanimarlo. Pero si es una persona que ya ha pasado media hora, que nadie le ve, que no se mueve, que no respira, obviamente si usted puede reanimarle, pero no va a tener una reanimación satisfactoria con este paciente. Deme un minutito solo con el cargador de la computadora, por favor. Ya, listo. Mil disculpas, estaba yendo a quedarme sin batería. Bueno, esto como parte de la evaluación rápida, lo que hemos conversado. Ahora vamos a la evaluación completa. En esta evaluación completa, la recomendación es que yo la haga en 3 minutos, ¿sí? ¿Cómo la voy a hacer? Voy a evaluar vía aérea, respiración, circulación y daño neurológico. ¿A qué me refiero con vía aérea, respiración y circulación? Es lo mismo que ya lo habíamos visto en primeros auxilios. La A, la B, la C, y aquí se va a aumentar una letra que es la D, ¿sí? Pero vamos a ir viendo un poquito más. Cuando hablamos de la evaluación primaria, recordamos nuevamente la evaluación rápida, como ya lo dijimos, y algo importante que se suma a la evaluación rápida de mi paciente es el control o el manejo inmediato de las hemorragias severas, ¿sí? Recuerden que lo que le va a matar a su paciente es que su paciente no respire y que su paciente esté perdiendo sangre, ¿ya? Entonces, la recomendación es, al momento que usted llega donde un paciente y usted ve que hay una hemorragia, pues una amputación, por ejemplo, usted no va a tener que llegar a preguntarle, señor, ¿qué le pasó? ¿Le voy a ayudar? No. Si tengo un paciente que está gritando, que le duele, sé que es un paciente que está consciente, ¿sí? Que está alerta, y lo que yo tengo que hacer es primero el control de la hemorragia, ¿sí? Recuerden siempre, sobre cualquier situación, el control de una hemorragia, de la forma en la que la vayamos a hacer, si voy a colocar un torniquete, si voy a hacer un empaquetamiento,
si voy a hacer un vendaje compresivo, si voy a hacer presión, si cualquiera de estos que sea el caso en el que usted vaya, como usted vaya más bien a detener la hemorragia, es lo correcto, es lo primero que debemos hacer. Ahora sí, al hablar de la evaluación completa, la evaluación de 3 minutos, yo tengo vamos a hablar nuevamente de lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? La A, la B, la C y la D, ¿sí? La A, acuérdense cuando hablábamos de primeros auxilios, que A, abrir vía aérea, ¿sí? ¿Cómo abro y cómo hago yo para abrir la vía aérea? Pues con estas dos técnicas que las veo en la diapositiva. Pero ¿para qué me servía a mí abrir la vía aérea de mi paciente? No sé si con ustedes hicimos este ejercicio en el que ustedes ahorita pongan la punta de su lengua sobre el paladar, ¿ya? Y bajen su cabeza, su barbilla, bájenla hasta llegar al pecho, ¿ya? Y pongan su lengua hacia atrás. En esa posición, ustedes traten de meter aire por la boca, ¿ya? Es bastante complejo, es bastante complicado, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con mi paciente. Mi paciente cuando esté inconsciente y cuando está recostado en una mala posición, muchas veces cuando usted llegue a atender a su paciente, usted le va a escuchar a su paciente haciendo esto, ¿sí? Entonces, la vía aérea de mi paciente va a estar obstruida. ¿Y de qué me sirve a mí o por qué? ¿Qué pasa cuando la vía aérea de mi paciente está obstruida? No está ingresando la cantidad de oxígeno necesaria hacia mi paciente. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a ayudarle yo a mi paciente que tiene el mismo caso de, como yo les digo ahorita, tiene la lengua, como cuando yo les hago poner su lengua en el paladar y que no permite la entrada del aire? Lo que yo voy a hacer es la inclinación de la cabeza y la elevación del mentón, que recuerden que es el ISEM, ¿sí? La I, la C, la E y la M, el ISEM. Y de igual manera, este ISEM a mí me va a ayudar a que al momento que yo hago esta maniobra, esta técnica, yo voy a ayudar a que la lengua, que recuerden, algo para que no se olviden nunca, la primera causa de obstrucción de la vía aérea es la lengua. Luego seguirá los fluidos, sangre, secreciones, saliva, vómito, o puede haber incluso alimentos, ¿sí? Porque tal vez era un accidente de tránsito en el que usted en un vehículo va incluso comiendo, ¿no? Puede usted ir comiendo o bebiendo algo, entonces puedo incluso encontrar alimentos en la vía aérea de mi paciente, en la boca de mi paciente, ¿ya? Entonces, al momento de yo hacer este ISEM, la inclinación de la cabeza y la elevación del mentón, es importante que tengamos en cuenta que al hacerlo, yo voy a ayudar a que la lengua baje sobre el piso del paladar duro, paladar blando, y voy a tener a mi paciente que incluso ya yo le realizo ISEM, inclino la cabeza y elevo el mentón, y el paciente enseguida hace esto. Respira con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago el ISEM? Tal cual como yo lo veo en el gráfico, ya los vamos a poner un videito al final, en donde yo voy a colocar una mano sobre la frente de mi paciente. Si recuerden, en mi paciente que está recostado en decúbito dorsal, boca arriba. Entonces, a este paciente yo le voy a colocar la mano sobre la frente, una de mis manos, y la otra mano yo voy a colocarla a manera de una pinza, ¿sí? Voy a colocarlo, recuerden que estamos hablando de la imagen del lado izquierdo, donde yo voy a colocar mi mano a manera de pinza sobre el mentón, ¿sí? Sujetando siempre de la parte ósea, ¿sí? Del hueso, de la parte más dura, no de la parte, porque si ustedes se topan ahorita, tópense ustedes la barbilla, tienen, ¿no es cierto? Desde la punta es piel y va hacia adentro. Y es donde va, usted pasa 1 centímetro un poquito más y ya empieza a sentir el hueso, la parte dura. ¿Sí? Eso es donde usted tiene que palpar a manera de pinza para poder hacer la apertura, porque si usted lo hace desde más adentro, usted siente que ya se hunde, ¿no es cierto? Es suavito, es músculo, es tendones y todo.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mi mano sobre la frente del paciente y la otra a manera de pinza sujetando sobre el mentón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a inclinar la cabeza hacia atrás y con mi mano que está colocada sobre el mentón, voy a hacer un movimiento hacia abajo para abrir la boca del paciente. Al momento que yo abro la boca del paciente, el paciente va a la lengua baja y voy a poder ventilar o hacer que mi paciente respire con mayor facilidad. Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta. Ahora, ¿a qué pacientes debo yo realizarles ISEM? El ISEM está recomendado para todos los pacientes que no hayan sido víctimas de trauma. Nos referimos a trauma, toda lesión que se produce por un intercambio de energía, por ejemplo, un choque, una caída de una gran altura, un atropellado, personas en las que yo tenga sospecha de lesión en la columna cervical, a esos pacientes yo no puedo hacerle ISEM, ¿sí? Porque creo que no estoy segura si era con ustedes o fue con el grupo anterior, que lo hacíamos. Si yo inclino la cabeza hacia atrás en un paciente, si yo le hago ISEM, inclino la cabeza y elevo el mentón en un paciente de un accidente, de un choque, ¿sí? Que yo incliné la cabeza y elevé el mentón, hice un movimiento de hiperextensión de la columna cervical, ¿no es cierto? Entonces, al yo hacer esta hiperextensión de la columna cervical, lo que yo puedo causar es daño en la columna cervical. Entonces, ustedes acuérdense qué teníamos en la columna, ¿no es cierto? La columna era un conjunto de partes óseas que cubrían o protegían a la médula espinal, ¿no es cierto? La médula espinal es una conexión directa desde mi cerebro. Entonces, si ya esta persona tuvo una lesión, un golpe fuerte en su cabeza y en parte de su cuello también, y hago yo este movimiento, una hiperextensión del cuello, al hacer ISEM, puedo yo causarle daño a mi paciente, más daño todavía. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo que nos enseñaban, o más bien no nos enseñaban, sino que nosotros veíamos que sacaban a los pacientes cuando tal vez no habían ambulancias en el Ecuador todavía. Las personas, por tratar de ayudarles, les sacaban de los vehículos o de los accidentes y les llevaban en los baldes de las camionetas y trataban de ayudarles, ¿no? Recordemos que no lo hacían por malos tampoco, pero si uno va a ayudar, tiene que hacerlo seguro de lo que está haciendo. ¿Qué pasaba con estos pacientes que les hacían este tipo de estricación brusca? Por ejemplo, les pongo un ejemplo que no fue hace mucho tiempo, sino fue hace muy poco, hace unas semanas más o menos, en la vía Guaranda, cerca de llegar a Guaranda, había un pueblito, no tengo el dato exacto, pero había estado yendo una persona en una motocicleta con su casco colocado y todo. Entonces él toma una curva bastante cerrada y no se le van los frenos de su moto. Entonces él cae por una pendiente más o menos 30 metros. Entonces las personas del sector le vieron a él que caía. Entonces en la vía Guaranda, desde Ambato a Guaranda, hay una distancia considerable. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Las personas de la comunidad, por tratar de ayudarle, por sacarle, ¿no? Porque era una pendiente de 30 metros que si llamaban tal vez ellos pensaron que si llamaban al número de emergencia, se iban a demorar más en venir y todo, y la desesperación tal vez hizo que las personas de la comunidad se organicen y le rescaten a la persona, sí, a este señor. Entonces ellos hicieron esto, le sacaron al paciente de este lugar donde les digo, de esta pendiente, de esta quebrada, y le llevaron a un centro de salud. Entonces en el centro de salud le valoraron y la persona era crítico, sí, era un paciente con lesiones y todo, que ellos valoraron. La recomendación fue que le lleven a Ambato porque no podían darle una respuesta oportuna en el centro de salud. Entonces le llevaron y ¿qué fue lo que hicieron? Le transportaron en la misma camioneta, ¿sí?
Entonces, acuérdense, era un impacto fuerte el que el paciente tuvo. Fueron 30 metros que él cayó, le sacaron, le movieron, todo para poder subirle a la camioneta, bajarle, subirle, bajarle otra vez. Entonces, cuando el paciente llega al Hospital General Lambato, lo que pasa con este paciente fue que al valorarle, al palparle la columna, él tenía deformidad en el cuello. O sea, todos se topan en la parte posterior de su cuello, hay una protuberancia, ¿no es cierto? Para donde ustedes se sienten como que hay una separación en su cuello, ¿sí? Entonces, toda la parte posterior de su cuello. Cuando se palpa en el examen físico la columna de mi paciente, al momento del paramédico y el médico palpar la columna, sintieron que a manera de cuando usted mete su dedo palpa usted un piano, ¿sí? Palpó y su dedo se hundió, ¿sí? Sentía usted como que algo estaba roto, como que había un crepitante por ahí. Crepitante nos referimos cuando hay una fractura, ¿sí? Entonces el señor tenía una fractura en una de las vértebras cervicales y al momento de valorarle al paciente, el señor no tenía sensibilidad en los miembros inferiores. Sí, entonces por más que le pinchábamos, le pellizcábamos, él no sentía. Señor, ¿siente lo que le estoy diciendo? No siento. Entonces, ¿qué había pasado? Nosotros cuando vamos a llegar a atender a un paciente, lo primero que yo voy a hacer es esto, ¿no es cierto? Abrir la vía aérea de mi paciente y proteger la columna cervical. Por eso es que ustedes han de haber visto que llegan los pacientes en esas como camillas amarillas, en esos como asegurados como con cintas, como con correas, que fuera como para que no se mueva. Eso es importante cuando hablamos de este tipo de pacientes de trauma, porque un paciente víctima de trauma puede causar este tipo de lesiones. A eso me quería ir con este ejemplo bastante extenso, de que si yo hago un movimiento brusco, hago una hiperextensión del cuello, puedo causar más lesión y que va a dejar secuelas en mi paciente, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer yo? Entonces, ¿qué hago? Sí, dígame. Ahí, en ese caso, tocaría inmovilizar al paciente para que no suceda ese tipo de percances. Exacto, sí, a eso iba. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi paciente? Ya usted sabe, es un paciente de trauma que usted ahí sospecha de lesión en la columna y que ya lo vamos a ir viendo de a poquito más a fondo también. Entonces, si yo ya tengo este tipo de sospecha, lo que usted debe hacer primero es llegar, ¿no es cierto? Va a llegar, después de haber asegurado su cena, de haber hecho su evaluación rápida, va a ir a la apertura de la vía aérea de su paciente. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a colocar, vamos a ir todos a la imagen de la derecha, ¿sí? En donde vemos a dos personas. Yo voy a colocar mis manos abiertas a los lados de la cabeza de mi paciente, ¿sí? Este movimiento va a ayudarme a mí ¿para qué? Para que si mi paciente quiere levantarse, yo voy a sujetarlo para que él no lo haga, ¿sí? Porque él también puede levantarse y provocarse más daño todavía en la columna, ¿ya? De igual manera, puedo yo hacer la mandíbula extendida o la tracción de la mandíbula. Está también detallada en el libro, en el PHTLS, que ustedes ya lo tienen para que lo puedan, por favor, revisar un poco más a fondo lo que estamos hablando ahorita. Esta maniobra yo la puedo realizar con dos operadores o la puedo realizar yo sola, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? El gráfico que lo veo en el lado de la derecha lo están realizando dos operadores, ¿sí? Una persona se encarga de sujetar la cabeza, evitar que haya este movimiento brusco, y la otra persona se va a encargar de la apertura de la vía aérea, va a introducir su dedo a manera tal cual como vemos en el gráfico. Su dedo pulgar lo va a introducir en la boca y a manera de que, como usted normalmente nos decían, para que podamos ser un poco más claro, a manera de que usted saca el cajón de una caja registradora, ¿sí? Usted ala de los dientes y de la parte posterior de la mandíbula hacia arriba, ¿sí? Ese es uno de los movimientos, a manera de movimiento en bloque que yo hago. ¿Para qué?
Al momento que yo hago esta tracción de la mandíbula, yo voy a ayudar a que la lengua baje. Es el mismo principio del ISEM, pero protegiendo la columna cervical, ¿ya? Entonces, este es con 2 operadores. ¿Cuál es la otra forma? Es tal cual, en la misma posición en la que vemos a la persona, la primera persona que está sujetando la cabeza, ¿sí? La misma persona se va a colocar en la misma posición y va a extender sus manos, va a colocar sus pulgares sobre los pómulos, como lo vemos en el gráfico. Aquí, en esta parte, ¿no? Va a colocar los pulgares y se va a ayudar con el resto de deditos que le queda, ¿sí? Con estos deditos va a colocarlos sobre el arco de la mandíbula. Aquí, ¿sí? Va a unir sus 4 deditos, ¿para qué? Para el momento de que, recuerden que lo está haciendo solo, al momento de colocar sus pulgares sobre los pómulos y sus 4 dedos en el arco de la mandíbula, en el ángulo mandibular, va a hacer que con los 4 dedos y el apoyo del dedo pulgar se haga el movimiento únicamente hacia arriba, ¿sí? Para yo traccionar la mandíbula, ¿sí? Estas 2 maniobras que vemos aquí nos permiten a nosotros permeabilizar la vía aérea de mi paciente de una forma manual. Ya lo vamos a ir aprendiendo. Hay dispositivos que me ayudan a mí por ejemplo, porque des en cuenta, ¿no es cierto? Yo estoy solo, estoy atendiendo un choque, un accidente de moto, y usted va a tener que quedarse con sus manos en esta posición, permeabilizando la vía aérea del paciente, no sé, 15 minutos hasta llegar a un hospital, 20 minutos en el mejor de los casos, porque pueden haber transportes de 1 hora, por ejemplo, y de Baños a Ambato. Sí, imagínense lo que tendría que ser irse con esta maniobra. Esta técnica es una técnica de apertura manual de la vía aérea. Hay dispositivos, que ya lo vamos a ver, que me ayudan a mí. Yo los introduzco en la boca de mi paciente, los coloco en la nariz de mi paciente y estoy ayudando a permeabilizar la vía aérea de mi paciente, ¿sí? Pero es importante que conozcamos lo más básico, lo primero que usted va a tener que hacer cuando llegue a la escena con su paciente, ¿ya? Esto en cuanto a... Esto en cuanto a la apertura de la vía aérea, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a apertura de la vía aérea? Una preguntita, licenciada. En este caso, cuando tenga golpes severos en la parte de la cabeza, ¿ahí cuál sería el procedimiento? A veces hay personas que son accidentadas en la parte de la cara, del cutis o el mentón y así, o sea, fracturas leves o graves. ¿Ya? Va a depender del dónde está ubicado la fractura. Por ejemplo, si yo tengo una fractura, no sé, puede ser del mentón, o puede ser, vamos a un caso ya muy extremo, ¿no es cierto? De un Lefort. Lefort quiere decir, usted va a hacer un triángulo con sus dedos entre su nariz y su boca, ¿sí? Todo lo que conlleva la nariz y la boca, si usted por ahí alguna vez se cortó, le salió un granito y todo, le duele muchísimo. ¿Por qué le va a doler aquí mucho? A manera de un triángulo, ¿sí? Una su dedo pulgar con su dedo pulgar y una sus dedos índices, ¿ya? Entonces hace un triángulo, ¿no es cierto? Y colóquelo sobre su nariz y su boca, ¿ya? En toda esta parte, vamos a suponer que el paciente tiene una deformidad, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo con este paciente que tiene una fractura así bien fea de todo esto? Así como aparecen esos videos en Facebook de las personas sangrando, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo con este paciente? Primero, valorar. Si la vía aérea de mi paciente está permeable, el señor grita, ¡ah, me duele, ayúdenme! Es una persona que tiene la vía aérea permeable, por eso está hablando, ¿sí? Recuerden eso sí, siempre, porque alguna vez me pasaba que tenía una asistente dentro de la ambulancia que me decía, le íbamos a un accidente de tránsito y yo le digo, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Y me dice, lo primero que vamos a llegar a hacerle al paciente es a inmovilizarle y a abrirle la vía aérea. Entonces yo decía, bueno, tal vez ella va a considerar dependiendo de la escena, pero era una persona tal cual como les digo,
que gritaba del dolor porque era una fractura de fémur y ella le abría la vía aérea del paciente. Le digo, ¿para qué después le digo, ¿y para qué le abrías la vía aérea de la paciente? Y me dice, no, es que siempre hay que permeabilizar la vía aérea de la paciente. Le digo, no, la vía aérea yo la permeabilizo cuando no está permeable, cuando veo que mi paciente no puede por sí solo. Pero si es una persona que grita, que llora del dolor, esa persona está permeabilizando su vía aérea por sí solo. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Tengo una fractura, el mismo caso que habíamos hecho, y tal vez al momento que usted coloca sus dedos sobre los pómulos o están dos personas y colocan sobre la parte de la boca para hacer la tracción, sienten que hay, ¿cómo se llama esto? Crepitantes o deformidad al momento de hacer este movimiento, usted lo va a hacer por riesgo o beneficio. Sí, hay algo importante que hay que tener en cuenta siempre. ¿Qué pasa? La fractura va a estar ahí, ¿sí? La fractura solo tiene una resolución en el quirófano, tal vez de este tipo de fracturas. Pero si es que yo no permeabilizo la vía aérea de mi paciente, es un paciente con este tipo de fracturas que tal vez va a estar sangrando, va a tener secreciones, puede tener otro tipo de secreción en la boca, por ejemplo. Si yo no le permeabilizo la vía aérea, si yo no abro esa boquita para ayudarle a respirar a mi paciente, el paciente puede fallecer. ¿Por qué? Porque su vía aérea está obstruida, no está respirando, ¿sí? Entonces vamos al riesgo y beneficio. La fractura está ahí. Usted no le va a causar más fractura por hacer un movimiento únicamente de apertura. Pero lo que sí va a hacer usted es ayudarle para que al momento que usted haga la apertura de la vía aérea, el paciente pueda respirar con mayor facilidad. Recuerden que lo que le va a matar más rápido a su paciente no es la fractura, sino le va a matar que el paciente no esté respirando, ¿sí? Listo. Vamos ahora vamos a la B, ¿sí? En la B, acuérdense que tenemos el A, B y C, ¿no es cierto? Vimos la A, acuérdense que A es de abrir vía aérea o en inglés que significaba airway, y la B, que nosotros le hemos puesto buena respiración o buscar la respiración, que viene la B de breathing, de respiración en inglés. Entonces, algo importante al momento de yo evaluar la B, ¿sí? Algo que yo voy a hacer es, lo primero es una inspección del cuello. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que inspeccionar en el cuello? Que sea un cuello normal, que no tenga masas, que no tenga objetos. Por ejemplo, puede que usted llegue y le encuentre a la persona en el piso y cuando usted se acerca es una persona que tiene clavado un palo de pincho en el cuello, ¿ya? O, por ejemplo, tiene una herida muy profunda en el cuello y ya habíamos visto que tengo dos vasos importantísimos que están a los laterales de mi cuello que me permiten a mí poder tener una irrigación sanguínea. Entonces, si yo tengo un corte en el cuello, hay riesgo de que haya afectado a una de las arterias, por ejemplo, y lo primero que yo voy a hacer es controlar la hemorragia en el caso que sea necesario, o no sé, al momento que usted inspecciona el cuello, revisa que hay, cuando usted palpa el cuello, se da cuenta que hay una deformidad en la parte de adelante donde está su garganta, cuando usted dice que le arde la garganta, en la parte de la tráquea, ¿sí? Entonces usted dice, chuta, ¿no? Algo está pasando aquí. O, por ejemplo, puede encontrar usted una equimosis, ¿sí? Un morado, ¿sí? De un golpe muy fuerte que enseguida se tornó morado, una equimosis, ¿ya? De igual manera, algo importante que tenemos que ver es la frecuencia ventilatoria cuando yo estoy verificando la B de la respiración, ¿sí? ¿Cómo voy a valorar yo la frecuencia ventilatoria? Recuerden que al hablar de frecuencia ventilatoria quiere decir cómo está respirando su paciente, ¿no es cierto? Si lo está haciendo de una forma adecuada, recuerden, el valor normal de la respiración en un paciente adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Pero, por ejemplo, si su paciente tiene una respiración de 35 respiraciones por minuto, ¿sí? Entonces es un paciente que está respirando como un perrito, ¿no es cierto? Como agitado, muy rápido. Entonces, o bien podemos irnos al otro extremo, que es un paciente que tiene, no sé, puede ser 3 respiraciones por minuto.
es una respiración agónica. Entonces, ¿qué puede pasar incluso con este paciente? Es un paciente potencial que puede complicarse, ¿sí? Entonces, por eso nos referimos que debemos siempre valorar la frecuencia ventilatoria en mi paciente. Algo importante también es la expansión torácica que yo tengo que verificar aquí. Es tal cual como que hiciéramos el OES, ¿no es cierto? Pero ahora ya más detallado. ¿Qué tengo yo que visualizar en la expansión torácica? Tengo que visualizar que el tórax sea simétrico. ¿A qué me refiero con que el tórax sea simétrico? Que al momento que usted tome aire y mires el pecho, tome aire otra vez, inhale y exhale, ¿qué pasa con el tórax suyo, con su pecho? Sube igualito, ¿no es cierto? El lado izquierdo y el lado derecho suben a la par, pero hay, por ejemplo, lesiones, les hablo de un tórax inestable, un paciente que venía manejando un vehículo y se impacta con un muro, y al momento del impacto en el interior del vehículo se impacta con el volante, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, al momento que se impactó con el volante, tuvo fractura de las costillas, y cuando usted le ve al paciente cómo está respirando, el paciente inhala, ¿no? Hace esto y respira, y usted le mira el tórax del paciente y es asimétrico. Quiere decir que el uno se va a elevar más que el otro, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Es un tórax asimétrico. O, por ejemplo, el momento que usted valora, puedo tener un pectum excavatum, se llama, que es una patología congénita con las que nacen las personas, que es a manera de tener un huequito o una deformidad o un hundido en el pecho, que es una patología normal, ¿sí? Pero yo tendré que averiguar, o si no, si yo veo y le veo una deformidad en el pecho y me dicen, no, él era normal, o usted palpa y siente que su mano se hunde al momento de palpar algo en el pecho, quiere decir que hay una fractura, ¿sí? De igual manera, como ya lo dice, ¿no es cierto? Anormalidades torácicas, que ya lo dijimos. Hay otra anormalidad que es el pecho en tonel o el pecho de paloma, que se lo conoce también, que tienen un pecho súper a manera de hiper insuflado, o sea, como una paloma, así como cuando vemos a un pechudo de los del gimnasio, así, ¿ya? Pero es una patología congénita, ¿sí? Que no va a causar algún tipo de lesión o algún síntoma o algún signo en mi paciente. Vamos a hablar de la C, de la circulación, en donde yo tengo que revisar, importantísimo, el pulso radial, ¿sí? Recuerden, al hablar de la circulación, sí, también hay que aumentar aquí el manejo de las hemorragias. Si ya yo lo controlé en el manejo de prioridades, en la evaluación primaria, está perfecto, pero yo aquí también, si veo que mi paciente con la presión que hice, tal vez solo al inicio, antes de volverle a valorar, empezó a seguir sangrando, es el momento en el que yo tengo que enfocarme en la C de la circulación. O si usted llega y su paciente tiene esa amputación fea que perdió una mano, lo que usted tiene que hacer, recuerde, es manejo de prioridades, ¿no es cierto? Ir a la hemorragia, detener la hemorragia. Entonces, algo importante, más de que no está en la presentación, que ya explicamos el manejo de hemorragias, es valorar el pulso radial. Ya todos sabemos dónde está el pulso radial. Recuerde que el pulso es la sensación de expansión de una arteria sobre un plano duro, que yo lo voy a palpar sobre una arteria. Siempre el pulso lo voy a palpar sobre una arteria, y el pulso va a tomar el nombre de la arteria a la cual yo esté valorando. Entonces, la arteria radial, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en la muñeca. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, el pulso radial, chuta, es que entre tantas arterias que yo he aprendido, ¿cuál es el pulso radial? Algo fácil, una mnemotecnia, manera de mnemotecnia, para que usted se acuerde y nunca se olvide dónde está el radio y dónde está la arteria radial. Cierre su mano, haga un puño y levante el dedo pulgar. ¿Ya? Cuando usted levanta el dedo pulgar, piense que su mano es un radio, ¿sí? Y el dedo pulgar es la antena del radio, ¿sí? Entonces usted va a seguir, va a seguir a su dedo pulgar
sí, a continuación por su muñeca hasta llegar al codo. Todo eso es el radio, ¿ya? Y bueno, a excepción de la mano, ¿no? Recuerde que solo para que usted se acuerde, nada más. Y siguiendo el camino del radio, de la antena del radio, usted va a encontrar a la arteria radial, ¿sí? Ahí es donde usted va a palpar el pulso. Palpe su pulso ahorita. Es importante que practique. Es mucho más complicado encontrarnos el pulso radial que el pulso carotidio, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Es por el tamaño de la arteria. La arteria carótida es una arteria con un diámetro bastante extenso y la arteria radial es mucho más pequeña. Entonces, por ende, es bastante más complicado que logremos encontrar el pulso radial a la primera. Entonces, trate usted sí de saber dónde está su pulso radial para que cuando usted vaya y valore a su paciente, chuta, ¿y ahora dónde no le encuentro el pulso radial? Y algo importante también, ¿por qué hablamos del pulso radial? ¿Por qué? Porque el pulso radial está en la parte más alejada de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Recuerden cuando hablábamos de planos y posiciones anatómicas. Yo voy a hacer una línea media que va a dividir mi cuerpo en dos secciones, una izquierda y una derecha, ¿ya? Para que me entiendan. Esta línea va a pasar por la punta de la nariz, va a pasar por la mitad del tórax y me va a dividir a mí en dos. Esta línea media me ayuda a mí para aprender que todo lo que está cerca de la línea media es una parte proximal. Por ejemplo, tengo un corte vamos a hablar de la extremidad, ¿no es cierto? El hombro está más próximo a la línea media, por ende está proximal, está más cerca, ¿sí? El codo está en la mitad, entre el hombro y la mano. Entonces, este está medial a la línea media y la mano es lo que está más distal, ¿sí? Está más lejos de la línea media. Entonces, por ejemplo, yo hablar de una lesión, una herida, ¿ya? Una herida cortante en el muslo izquierdo, ¿ya? Entonces, todos ubiquen el muslo izquierdo y al muslo yo lo voy a dividir en tres, ¿sí? La parte primerita, la que está cerca a la cadera, va a ser la parte proximal. ¿Por qué? Porque era la que estaba más cerca a la línea media, ¿no es cierto? La parte medial del muslo va a ser la parte media y la parte más lejana, o sea, ya llegando a la rodilla, va a ser la parte distal de mi muslo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el pulso radial? El pulso radial, al ser uno de los más distales, de los más lejanos a la línea media, va a ser uno de los que primero se pierda, ¿sí? Por ejemplo, entonces tengo mi paciente amputado, ¿ya? El paciente amputado perdió muchísima sangre y ahí cuando hablábamos de shock también, recuerden, ¿qué pasa cuando yo tengo pérdida de sangre? El cuerpo dice, y ahora, ya yo no puedo, ya perdí bastantísima sangre con esta amputación que me pasó y lo que ahora yo tengo que hacer es ayudarle a mi cerebro y a mis órganos importantes que a ellos no les falte sangre. A ellos yo no les puedo dejar sin sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo es tan inteligente que va a dejar de mandarle sangre a las partes más lejanas del cuerpo para proteger a los órganos más importantes, al cerebro, a los pulmones, a los riñones, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando, por ejemplo, usted se ha de haber visto alguna vez que se le ponen los dedos morados, la punta de los dedos, por ejemplo. Eso también pasa, ¿por qué? Porque las partes más distales, en donde esta parte distal no me va a llegar la suficiente irrigación sanguínea. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que mi cuerpo se encargue de que a mis órganos no les falte sangre. Pero las partes distales, a ellos sí les voy a ir quitando progresivamente. Lo mismo pasa con el pulso radial. Va a empezar a ser débil el pulso o va a empezar a ser irregular el pulso radial. ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo sangre. Ahora yo no le encuentro a mi paciente ninguna herida. Yo no le veo ningún corte ni nada y le veo a su paciente pálido, frío,
le topa el pulso radial, está ausente, el paciente empieza a ponerse confuso, incluso quizás el paciente puede tener una hemorragia interna, ¿sí? Por eso es importante revisar abdomen y pelvis. Usted va, le levanta la camiseta a su paciente y usted ve un hematoma grandote en el abdomen del paciente, ¿no es cierto? Un morado. Entonces le revisa y dice, ah, chuta, entonces sí, se golpeó. Tal vez cuando se cayó de la moto, se golpeó con el volante de la moto y fue por eso que yo veo, que le veo así, ¿no? A mi paciente o algo por el estilo. De igual manera, ¿por qué es importante revisar abdomen y pelvis? Porque en medio, tal cual como manera de la línea media que habíamos hablado, hay una arteria importante que es la arteria aorta descendente, que se convierte en arteria, la arteria abdominal. Esta arteria es muy importante porque tiene un calibre bastante grande. Entonces, esta arteria, al sufrir, por ejemplo, un impacto muy fuerte, vamos a hablar del paciente de un que al momento de salir expulsado de la moto se golpeó con el volante de la moto y el golpe fue muy fuerte y afectó, puede ser al hablarles de esta arteria, ¿no? Entonces, el paciente puede empezar a sangrar. Y al hablar yo del abdomen, el abdomen es bastante amplio y puede albergar bastante cantidad de líquido. Por ende, puede el paciente seguir perdiendo sangre poquito, hasta que va a llegar un punto en el que la sangre se queda en este sitio. Y de igual manera, vamos a tener la pelvis. Cuando la pelvis se fractura, por ejemplo, la pelvis me da un porcentaje muy grande de pérdida de sangre, ¿sí? Si no estoy mal, pierdo de 2000 ml a una pérdida masiva de sangre cuando yo tengo una fractura de pelvis. Ya para ir terminando, el que nos vamos a quedar aquí es la perfusión y la piel. ¿Qué voy a valorar? ¿Cuál era la perfusión? Era el llenado capilar, ¿no es cierto? Palpo sobre los pulpejos de mi dedo a manera de revisar en la uña, si es que puedo revisar la uña de mi paciente, o si está pintada las uñas, reviso en los pulpejos del dedo, palpo, presiono, perdón, y este tiene que ser menor de 2 segundos, ¿no es cierto? Yo ahorita hago esto y presiono, en 2 segundos está normal, pero si se demora, no sé, usted hace una presión y se demora, no sé, 5 segundos en regresar o más de 5 segundos en regresar a la normalidad, pues yo ya tengo algo que está pasando. Lo mismo que pasaba con el pulso radial. Como a esta parte más lejana de mis deditos no le está llegando la suficiente cantidad de sangre, ok, algo hay problemas. Estoy perdiendo sangre en alguna parte, o bien sea en una hemorragia externa, una hemorragia interna, que puede pasar. Y de igual manera la piel es importante valorar, valore la temperatura de la piel, el color de la piel, ¿sí? Si el paciente está sudando, para no decir sudando, vamos a aprender qué es diaforesis. La diaforesis es la sudoración, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente diaforético que está pálido, está frío, también puedo yo sospechar de que algo dentro de la circulación está mal conmigo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a ahorita este tema que hemos visto, A, B y C, hasta ahorita? O no se entendió nada o se entendió todo. Listo, vamos a... Licenciada. Diga. Hola. Lo que pasa en los golpes, lo que es la parte de la cabeza, mentón, la nariz, en los fosas nasales internas, ¿tiene algún cuadro de esta palabra? De golpes internos, o sea, tiene en particular, tiene nombres. No le entiendo su pregunta. En caso de lo que cuando uno se golpea las fosas, la nariz, el mentón, la cabeza en particular, ¿tiene los conceptos individuales de los golpes, pues la parte craneal o es todo lo mismo?
No, depende obviamente del golpe. Si yo tengo un golpe en mi cabeza como tal, en la parte del cráneo, bueno, al hablar de cabeza, es un trauma craneal, o sea, si es por fuera, en cualquiera de las partes de mi cabeza. Es un trauma craneal no especificado o especificado en alguna región en especial. Pero si yo tengo un trauma, un golpe en la nariz que sangró y todo, es un trauma en nariz, nada más. O si es un golpe en el mentón, es un trauma de mandíbula y mentón. Hay una aplicación que pueden ustedes descargarse en sus teléfonos que se llama CIE10. La C de casa, la I de iguana y la E de elefante y el 10. O búsquenlo en internet también. El CIE10 es un listado de diagnósticos. Entonces, esto unifica el diagnóstico entre todos nuestros pacientes. Por ejemplo, si el médico o yo que llevé un trauma de cráneo y voy y le llevo al hospital, nosotros vamos a atender a este paciente que el diagnóstico de mi paciente es un trauma de cráneo y al diagnóstico de mi paciente yo le tengo un código. Para trauma de cráneo no especificado, si no estoy mal, es T009 o estoy entre uno de esos. Entonces, hay un listado para cada diagnóstico. Entonces, usted vaya y revise o descárguese la aplicación si la puede descargar en su teléfono de cualquiera de los App Stores. Usted descarga la aplicación y puede ir revisando. Si, por ejemplo, usted quiere hablar de qué es un trauma en brazo o en un trauma en hombro, por ejemplo, usted pone ahí trauma en hombro o puede poner incluso solo la primera palabra, hombro, y le aparecen todos, ¿no? Como trauma, como fractura o la patología que usted necesite. Por ejemplo, necesita no sé, una apendicitis aguda. El diagnóstico para una apendicitis aguda, pone usted ahí, ¿no es cierto? Apendicitis. Y le aparece ahí, al ladito le va a aparecer el nombre exacto con el que usted va a encontrar ese diagnóstico como apendicitis aguda, no especificada, y el CIE10, que si no estoy mal es K598. ¿Ya? Entonces, ese código es universal. Usted lleva un paciente con K598, con T09 o T594, el diagnóstico que usted encuentre, o el diagnóstico que usted le ponga a su paciente. Con ese diagnóstico, usted van a saber qué tiene su paciente aquí en Ecuador, van a saber qué tiene su paciente en México, en Estados Unidos o donde usted le lleve. Y si es dentro de Ecuador, más todavía, porque esto es esto se aplica a nivel mundial, el código de todos los diagnósticos. Están, de hecho, de todos. Tal vez no lo vamos a encontrar como uno que quisiera encontrar. Por ejemplo, cuando hablemos de la evisceración. Ya yo quiero buscar como evisceración, que es un trauma abdominal expuesto. Pero yo no lo encuentro así, sino lo encuentro como traumatismo abdominal y de la pelvis, parte no especificada. Algo así más o menos. ¿Ya? Eso para resumirles un poquito y vamos a ir, por favor, abran sus plataformas ya. A las 11:20 nos van a permitir ya el acceso a la evaluación para que tengan igual el tiempo de dar la evaluación. Está como evaluación final del módulo 1, fin de semana. ¿Sí es la misma? Sí. Entonces, a las 11:20, por favor, ya vayan abriendo. La prueba está bastante fácil. Creo que el repaso que les había dicho, ya lo hice con la clase que acabé de dar. Y pues únicamente desearles mucha suerte, háganlo a conciencia. Les ruego, sí, a todos encender sus cámaras. Ustedes son poquitos, así que vamos a poder visualizarles a todos. Sí, encender sus cámaras, apaguen sus micrófonos. En caso de que haya alguna otra indicación, pues se les irá dando durante la evaluación. Pero sí, mientras tanto, les ruego enciendan sus cámaras al momento de ya empezar la evaluación, ¿no? 11:20 tienen hasta las 12. A las 12 se cierra la plataforma. Hacemos una pequeña revisión. Obviamente ya las notas van a aparecer directamente, a menos de que haya alguna otra situación. Y pues pueden ver ya sus notas enseguida.
y creo que nada más. Vayan por favor ya abriendo su plataforma. Gracias, José. No sé si el resto también me ayuda encendiendo sus cámaras. Gracias, Jessica. Gracias, Carlos, también. Lisette, Joana, Adriana también ya le veo por ahí. Ángela también, gracias. Me falta, gracias, Joana también, ya le logro ver. ¿Ustedes son todos los del fin de semana? ¿No falta alguien, ya que entre ustedes se conocen? Listo, ya es 11:20. Recuerden que les estamos viendo. Por favor, no copien. Hagan lo que están seguros de ustedes. Está fácil, en realidad, muy fácil. Entonces, no se expongan, no háganlo a conciencia, no, no duden de lo que saben, porque es algo bastante fácil que hemos repetido. Así que, por favor, ¿sí? Ahí sí, vayamos empezando. Tienen el tiempo, son 30 preguntas, ¿sí? Para que por favor vayan contestándolas bien. Listen, disculpe, ¿me podría volver a repetir cómo se encuentra la evaluación? Claro que sí. Está como evaluación final del módulo 1, fin de semana. En evaluaciones está casi al final en el listado.
Carlos, su cámara está apagada. Mi cámara. Ya ahorita ya logramos verle. Es que cuando lo minimizo creo que se cierra la pantalla. Voy a tratar de no minimizarla. Gracias. Listen, buenos días. Un favor. Dígame. Lo que pasa es que no puedo yo abrir la plataforma porque, o sea, tengo prendida la cámara y eso me pasa siempre. No me da opción a abrir el examen. A ver, Joana, por favor, ¿puedes entrar a la evaluación? Ahí entiendo que se va a apagar tu cámara, pero enciende tu micrófono, por favor. O sea, sí, Listen, sí, puedo apagar un rato la cámara hasta ingresar a la evaluación. Sí, claro. Ya, gracias, Listen. Que esta vaina siempre se me hace así. Joana, y enciende tu micrófono. Si no vas a encender la cámara, enciende el micrófono, por favor. Sí, Listen, es que estoy intentando entrar, pero no puedo aún. ¿Tienes problema con la plataforma? La verdad no sé porque, o sea, siempre no puedo ingresar, se me hace muy lento y no puedo ingresar. Intenta de pronto conectándote del teléfono en la clase y la evaluación en el computador, si es que de pronto lo estás haciendo así para que se te haga más fácil. Ya, Listen, gracias. Algo importante en la evaluación, lean bien, ¿sí? Lean bien la pregunta porque cambia una palabra y cambia la respuesta, ¿sí? Entonces esperan que ya les avise ahorita para que después no me digan, no, si no era así, sino que lean bien, lean despacio, tienen tiempo, así que háganlo bien, por favor. Es- Por favor, ya vayan finalizando, vayan tratando de ya terminar para que recuerden que a las 12 se cierra la plataforma y no tengan ningún inconveniente en cuanto a la evaluación.
Tengo una persona que había terminado ya, al resto por favor vayan ya también terminando. Profe, Listo, muchas gracias. Voy a terminar de dar la evaluación. Me retiro. Hasta luego. Ya, voy a hacer la revisión con los que quieran revisión. El resto ya puede retirarse. Muchas gracias. ya. Listo, licenciada. Bueno. ¿Ya todos terminaron? Sí, es que sí. Sí, Liz. Sí, porque tengo solo... Joana, ¿ya terminaste la evaluación? No, Lisa, yo estoy en la 28. A las 12 se cierra la evaluación, Joana. Apresúrate antes de que no se te grabe. Ángela, igual. Si es que aún no terminas. Ya es las 12. No, ahorita no estoy. Ya lista y si se cerró de todos hasta donde tenía. Ya, ¿tienen alguna pregunta en específico? Licenciada, sí tengo yo una pregunta. Yo también tengo una pregunta. Ya, sí, yo también tengo una pregunta. Ángela, ¿qué pasó con tu evaluación? Sí, lo que pasa es que hubo una pregunta en la que decía de cuántos músculos está conformado el cuerpo humano y son 600 músculos exactamente, pero en la pregunta hace valer la respuesta de 206, entonces no sé si se equivocaron al formular la pregunta porque de 206 huesos estamos formados. Ah, claro, eso sí. Sí, en eso sí es un error de tipificación o de selección de la respuesta. Los que tienen la respuesta correcta ya ahorita les corregimos.
Eso, antes de pasar, denme un segundito. ¿Por qué, Ángela, tu evaluación dura 2 minutos con 30 segundos? Lo que pasa es que dice que en la evaluación el método de calificación es el más alto, entonces están permitidos 2 intentos. Y como a mí me salió en la primera que estaba equivocada en 650, entonces traté de resolver el segundo cuestionario. Eso fue. Pero la calificación no debería afectar porque ahí dice calificación más alta. No sé, pero yo no tengo la calificación más alta aquí, tu calificación. Yo tengo estás fuera del rango, es que por eso mismo te baja porque volviste a intentar, por eso todos me quedan en azul y tú me pareces fuera de la lista. Pero bueno, ya veo porque tengo que revisar los intentos y todo. A mí me aparece en la plataforma, su calificación de este cuestionario es de 9.33. A mí me parece de tu calificación de 6.67 con 2 minutos 30 de evaluación. Sí, ese se refiere al segundo intento. Tendría que revisarle como me dices por intentos. Voy a ver y conversar y ya vemos la nota final, ¿ya? ¿Alguien más tiene otra evaluación, otra pregunta? Aparte de los músculos, que sí, fue un error de la plataforma, un error nuestro, que ya les corregimos ahorita. Si usted colocó la respuesta que debía ser, le subimos inmediatamente el valor de la pregunta. Una pregunta, hola. Sí, dígame. Quisiera cómo hacer intentos así cuando uno se falla la primera vez y se rectifica, porque ahí me creo que no se valen, no ve que las preguntas salen las incorrectas y se hace un análisis, se vuelve a rectificar. Me creo que eso no tiene validez, o sea, yo supongo que no estoy contra de nadie. No, sí, por lo mismo le había mencionado a Ángela que yo no tengo, o sea, tengo una lista en azul de las personas y de hecho tengo, Ángela, aquí tu evaluación la primera y tengo después en otro listado la evaluación que diste al final, la segunda que te duró 2 minutos, que terminaste a las 12, que según me dice esto. Entonces, la primera nota que está aquí, la primera nota es la que vale, o sea, el primer intento es el que vale, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí tienen razón, pero la primera nota es la que vale. Y sí, Ángela, ahorita confirmo lo que me acabaste de decir, la primera evaluación sí, la segunda obviamente no va a ser válida. Lo que pasa es que yo observé que se podía realizar 2 intentos, igual realicé porque en los métodos de calificación en las pruebas que rindo en la universidad también se vale poder hacer 2 intentos, pero si se puede observar no avancé ni a completar porque se hizo en 1 minuto, entonces en el primer intento está mi nota la que valdría, entonces para cualquier cosa. Obviamente, yéndonos a lo legal, tú sabes que si hago valer tu segundo intento, tú eres la perjudicada, pero obviamente es problema de la plataforma que debería en evaluaciones permitirnos dar un solo intento, pero obviamente vamos a manejarnos en todos el primer intento que se hizo y es la nota con la que se quedan, ¿ya? Sumándole lo que tienen únicamente la pregunta que sí fue error nuestro, de que ¿dónde está? Sí, la pregunta de que sí, y si la hicimos o no la hicimos, sí. La pregunta que fue error nuestro de los músculos, esa sí vamos a sumarles, de ahorita les calificamos manual y se aumenta esa nota nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Bueno, les fue bastante bien a la mayoría. Vamos a conversar con los que no les fue tan bien para ver cómo podemos ayudarles para el tema de que puedan hacer una recuperación, porque sí, a la mayoría, como les digo, les fue bien, pero para tampoco perjudicarles al resto, para que puedan ustedes recuperar la nota esta. Rapidito, vemos ahora la corrección nada más. Ya, listo. Entonces, la causa más común de deshidratación, la respuesta A, ¿no es cierto? Diarrea, vómito y sudoración excesiva. Se considera
a un paciente adulto después de presentar signos de pubertad. El valor normal de la temperatura, la temperatura en grados centígrados es de 36.5 a 37.5 grados centígrados. En un paciente de 25 años de edad que sufre una quemadura en... Una pregunta, esa que dijo los signos de pubertura, a mí me salió error, yo puse correcto. Ya le voy a revisar, ya. Tenía que haber colocado la respuesta A, que dice después de presentar signos de pubertad. Pero ya le reviso, ¿ya? Listo. ¿Dónde está? Un paciente de aproximadamente 25 años de edad que sufre una quemadura en todo su brazo derecho, más la parte anterior del tórax, la parte genital y toda la parte anterior de las dos piernas. Teníamos que hacer la regla de los 9, ¿no es cierto? Más el 1% de región genital, que nos daba un 37% de superficie corporal quemada. ¿Qué es el signo característico de una quemadura de segundo grado? Las flictemas o las ampollas, como les conocemos normalmente. El valor normal del pulso en pacientes adultos es de 60 a 100 latidos por minuto. Los desechos infecciosos deben ser desechados en una funda roja. ¿Cuáles son los signos vitales? Pues frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura y pulso. Una herida por proyectil de arma de fuego siempre hará herida de entrada, ¿sí? Recuerden que la bala no siempre va a salir, sino va a haber casos en los que se quede atrapada, se choque con algún órgano, algún hueso y se quede ahí, o en el caso de otro tipo de disparos, que sí pues vamos a tener entrada y salida, pero lo que sí siempre vamos a tener es un orificio de entrada. ¿Cuáles son las maniobras para permeabilizar la vía aérea? Lo volví a explicar en la clase de hoy. Tracción de la mandíbula e ISEM. Las vías de penetración del tóxico en el organismo son digestiva u oral, respiratoria y cutánea por medio de piel y mucosas. ¿Cómo se tratan las quemaduras de primer grado? Aplicando a la quemadura agua a temperatura ambiente. Recuerden, dentro de primeros auxilios. Usted encuentra una hemorragia sanguinante en el brazo de su paciente. Para el manejo de este paciente, todas eran correctas, ¿no es cierto? Colocar un torniquete, aplicar presión y empaquetar la herida también es otra recomendación. La mnemotecnia ABDI evalúa el estado de conciencia dentro de la evaluación del paciente, donde su significado es alerta verbal, dolor e inconsciencia, que también lo repetimos hoy, que es verdadero. El primer paso para el control de hemorragias es aplicar presión directa. ¿Cuáles son los elementos de bioseguridad? Gafas, guantes y mascarilla. Para la toma del pulso radial es recomendable valorar durante 3 minutos realizando presión sobre la vena radial. Recuerden que el pulso siempre lo tomamos sobre una arteria, ¿sí? Por ende es falso. La clasificación del shock: hipovolémico, distributivo y cardiogénico. El manejo de heridas, usted debe realizar asepsia y antisepsia, verdadero. OES es la mnemotecnia utilizada para el manejo de la B, de la verificación de la respiración, donde es observo, escucho y siento. En la evaluación de la escena, ¿qué se evalúa? Se evalúa seguridad, situación y recursos, ¿sí? Recuerden, usted va a una escena, tiene que ver qué pasó, para asegurar la escena, con lo que si usted tiene un botiquín va a ser suficiente para usted poder atender en esa atención, en esa emergencia, y la situación, qué pasó, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó en el incidente? Para el manejo de convulsiones, asegurar el lugar brindando apoyo a la cabeza y no introducir nada en la boca del paciente. Recuerden que es un paciente inconsciente, que si usted trata de introducirle sus dedos, el paciente no va a decir, ahí están los dedos, no le voy a morder, sino al contrario. ¿Qué método utilizaría usted para abrir la vía aérea de un paciente que sufre una caída aproximadamente de 6 metros de altura para poder permeabilizarla y evitar lesiones futuras? Tracción de la mandíbula. Hoy también hablamos de eso.
En la valoración secundaria se debe realizar un examen físico y el AMPLE, antecedentes, medicamentos, patologías, libaciones e ingestas. El signo universal de atragantamiento es llevarse las manos al cuello, a manera de tratar de explicar a las personas qué es lo que nos está pasando. ¿Sí? Y bueno, yo hay preguntas que me contesté bien, pero me salían errores. O sea, ¿eso a qué se debe? Le voy a revisar porque sí me parece raro, porque la plataforma no debería tener errores, pero voy a revisar. Ahí mismo debe salirnos la respuesta. Entonces, de abajo de donde usted responde, le aparece la respuesta. Entonces, tiene que coincidir. Ya voy a volver a revisar de su evaluación en específico para ver qué fue lo que pasó. Listo, licenciada, gracias. Ya. ¿De cuántos músculos está conformado el cuerpo humano? Sí, la respuesta está mal. 206 son huesos, 650 son músculos, ¿sí? Eso sí, es un error nuestro y tenemos que adicionarle esta pregunta a las personas que tengan bien la respuesta. ISEM es la maniobra de desatragantamiento, también conocida como maniobra de Heimlich, donde debe realizarse la inclinación de la cabeza y la elevación del mentón. Falso. La maniobra de desatragantamiento es conocida como Heimlich, sí, pero es la que se realiza una presión a la final de la epífisis sifoides, en donde usted hace presión para ayudar a que la persona elimine el objeto, ¿no? ¿Cuál es la definición de primeros auxilios? Acciones calificadas que se realizan en un incidente o manifestación de una enfermedad que comprometa la vida con el fin de disminuir complicaciones hasta la llegada de un equipo especializado o hasta el transporte a un centro asistencial. Era lo que estaba en la diapositiva. Pulso es la sensación de expansión de una arteria sobre un plano duro que valora el número de veces que el corazón late en un minuto verdadero. Al valorar la C de la circulación es primordial el control de hemorragias y eso es toda la evaluación. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Nos vemos la próxima semana.